fácil estar aquí, pero alguien lo tiene que hacer y bueno, y siempre es bueno prepararnos para tener un tema y poder que el tema sea bueno, ¿no? Bueno, yo les digo, voy a tocar un tema que ya lo hemos hablado antes, pero Lalo el otro día preguntó a Aparicio. Un caso que fue notorio en televisión, cómo habían procesado a un sacerdote, sí. Pero no solamente pasa esto aquí en Uruguay, esto viene dándose a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que echar mano a la Escritura para saber cómo Dios nos dejó una enseñanza y por esa enseñanza nosotros debemos de ser conducidos. Y esa enseñanza que es de Dios no puede variar. Así que es notorio hoy en día para nosotros, pero viene dándose a lo largo de los años. Hoy hay más información, hay internet, hay informativos, hay televisión, radio, hay todo y todo lo sabemos. Estamos, como dice la gente vulgarmente, con un clic ya sabemos las noticias, ¿no? Bueno, y esto no es noticia para el mundo. Uno se asombra, ¿no? Y el hermano estaba preocupado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser? Entonces, no nos podemos explicar, pero pasan esas cosas. Y bueno, hoy voy a tener un tema donde Dios deja un orden para que ese orden sea cumplido. Para que estas cosas que son graves, saber por qué ocurren y también no someternos a quienes trazan la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Los apóstoles decían que nosotros, los que creemos en Dios, tengamos cuidado de quién nos conduce. Y yo siempre le digo a los hermanos que lo que está en juego en cada uno de nosotros es el alma. Y nuestra alma no puede ser entregada en manos de cualquier sacerdote, de cualquier pastor o de cualquiera que predique la palabra de Dios. Hay una enseñanza que ya está determinada. Y sobre esa enseñanza ya determinada, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ahí está todo, y ahí vamos a ver por qué pasan estas cosas, porque se ha dejado el orden y se ha dejado las determinaciones de Dios, y el hombre ha hecho caso al hombre y no a Dios. Entonces, vamos, sin más palabras, vamos a ir, por ejemplo, al orden de Dios. Al orden. Primero vamos a ir Hay mucho material sobre esto. No me va a dar el tiempo hoy, pero hay mucho material para nosotros saber cómo los que predican tienen que enseñar y tienen que ser ejemplos ellos. Primero, ellos, ejemplos. Hay requisitos, hay mandamientos que no se pueden obviar y la persona que cree los tiene que saber. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que echar mano a la Escritura, a la Biblia, al Evangelio. Nosotros teniendo conocimiento por el Evangelio, vamos a tener luz en nuestros ojos, buen entendimiento en nosotros mismos para poder saber. Porque si la Escritura dice que ni un tilde ni una jota puede ser cambiado, que es algo tan pequeñito, ¿cómo nosotros podemos ser engañados con tan grandes enseñanzas que no corresponden al origen? ¿Cómo puede ser? Entonces, si nosotros tenemos que tener cuidado de un tilde, de una jota, de no ser cambiado, y el hombre ha cambiado, pero todo, prácticamente todo, ¿cómo nosotros podemos
creer o compartir algo que esté en un cambio que no pertenezca al orden de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio. O sea que tenemos que tener cuidado, el Evangelio es para nuestra alma, y bueno, y nuestra alma no puede estar así nomás en manos de cualquiera. Vale mucho. El Señor Jesucristo vino y dio su vida para salvar nuestra alma, para prometer la promesa para nuestra alma. Así que vamos a ir a Timoteo, el capítulo 3, la página 235. Este Timoteo es el que el apóstol San Pablo instruye, vamos a decir. Este Timoteo ya era elegido para predicar, para enseñar, para instar, como dice la Escritura. Entonces Pablo le dice a Timoteo acá en el capítulo 3, la página 235, voy a leer rapidito, dice así: palabra fiel. Cuando es palabra fiel, lo está hablando un apóstol, es una criatura directamente de Dios, una criatura directamente de Dios, la cual no va a diferir con la enseñanza, no va a diferir. Entonces, palabra fiel. Dice así: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Ya acá, en este en esta introducción, ya en el segundo texto, nos está diciendo que el obispo ya tiene que tener su esposa, repito, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Ya acá nos enseña la palabra fiel de este apóstol que le encarga a Timoteo, cómo tiene que ser un obispo. O quien quiere, como dice en el primer texto, apetece, obispado, ¿no? Buena obra desea. Bueno, acá ya nos enseña que tiene que tener una mujer. Sigo leyendo un poco más. También tiene que ser, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. En todo, ¿no? Se refiere en todo. Dice: no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Nosotros vemos hombres que empiezan a hablar de Dios por avaricia, y hacer mercadería de la gente, de las personas. Eso lo sabemos y lo vemos por televisión todos los días, y por radio lo escuchamos también. Así que, bueno, en el 4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si el mandamiento ordenado es este, quiero aclarar que no estamos, vamos a decir, en contra de las religiones. No. Las religiones fue el primer paso para llevar a Jesucristo en los corazones de cada uno, para que crea la humanidad. Es como quien va a la escuela en primer grado. Se necesitan los maestros que enseñen en el primer grado. Eso lo permitió Dios en un tiempo. Pero después el niño de primer grado tiene que pasar a la secundaria. Entonces, cuando pasa a la secundaria, entra en un nivel de entendimiento superior.
Entonces, esto es lo mismo. Estamos entendiendo que quien conduce, quien es la cabeza de la iglesia, o sea, el representante de la iglesia, tiene que tener mujer. Tiene que gobernar bien la casa. Tiene que tener hijos. O estamos leyendo otra cosa de lo que dice la Escritura. Repetimos el 4. Versículo 4. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con toda honestidad. De buen testimonio tiene que ser esta persona. Porque les repito, y no por ser repetitivo, pero lo que está en juego es nuestra alma. Nada más que eso. Así de fácil. Nuestra alma es la que Dios, es la que tiene la promesa y es la que nosotros no podemos dejarnos llevar por nadie. Y tenemos que echar mano a la Escritura. Bueno, entonces dice el 5. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Y ahí ves, Lalo, todo lo que ha pasado en la iglesia. Pero no hablo esto para hundir a la iglesia católica. No. Porque todas están en falta. Porque, como les decía hoy, un tilde y una jota que la persona permita o acepte o no mire, ya está en falta. Así que unos no se casan y son sacerdotes, no tienen hijos, no gobiernan bien la casa porque no la tienen, no tienen la enseñanza que tienen que tener por mandamiento. Entonces de ahí partimos de un punto muy grave, muy grave. Y la humanidad, prácticamente la mayoría, les diría, está sujeta a esta doctrina, que son la Iglesia Católica. Pero también, por otro lado, para no hablar solo de la Iglesia Católica, el Señor dice, no hagas imágenes. Y no solamente la Iglesia Católica la hace, sino muchas otras iglesias lo hacen también. Dice el Señor, está escrito, dice, por poner otro ejemplo, no comer sangre. No comer sangre contaminada, eso a él no le gusta. Las personas que pertenecen a diferentes organizaciones religiosas comen sangre y no importa. Entonces, lo que está escrito nosotros tenemos que echar mano y tenerlo como para nuestra enseñanza. Así que otra iglesia dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo tal o cual cosa. El hermano está sufriendo una enfermedad y sabemos que de acuerdo a la Escritura es mentira. Es mentira, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y es de Dios y no puede hacer acepción de personas. No puede estar en una iglesia y en otra, y en otra, y en otra, porque mantendría la disensión. ¿No? El Espíritu Santo es uno solo. En el principio obró el Espíritu Santo. Está escrito. En el principio obró. El Espíritu Santo hablaba, el Espíritu Santo enseñaba. Otro hombre dijo un día, me apareció un ángel. Y el ángel me dijo que escribiera o me escribió unas tablas. Esos son los mormones. A través de un ángel, un tal José Smith, el ángel le habló y de ahí se fundó la iglesia mormona, por poner un ejemplo, donde el mismo evangelio dice que si te apareciera un ángel del cielo, no creas. A Dios nadie lo vio. Y el hombre, igual aún así, desobedece. Y el creyente común, no mide todas esas cosas, parecería que no las tuvieran cuidado. Miraría algo que hace una obra buena y lo demás no importa. No. La Escritura es sí y es no. Es como Dios. Dios dice que Él es sí
y es no. Así que nosotros tenemos que saber bien quién nos conduce, cómo nos conduce. Bueno, leo otro texto más. O hasta aquí, hasta aquí. Vamos a ir acá le leí Timoteo, por el apóstol San Pablo, cómo tiene que ser un obispo. Un obispo es un representante, un ministro de Dios, algo directo, fiel. Bueno, podemos ir para poner más información. El mismo Dios hizo primeramente al hombre, Adán, ¿no es así? Y después hizo a Eva, la mujer, y lo hizo, ahí ya es el primer ejemplo. Hombre y mujer y juntos, como corresponde, porque si no fuese así se contradeciría la Escritura. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a otros textos. Vamos a ir a San Mateo, la página 26. La página 26 de San Mateo. El capítulo es el 19. Versículo 4. Este es el mismo Señor Jesucristo hablándole, ¿no? A los fariseos, o los fariseos siempre estaban tentándole a él. Podemos, desde el versículo 3 podemos leer en adelante, pero para ver cómo nos aclara a quién les está hablando Jesús. Dice, en el versículo 3 dice: entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siempre sabemos, de acuerdo al Evangelio, cómo los fariseos, los escribas, siempre estaban tentándolo. Y el Señor Jesucristo en el versículo 4 le responde y dice así: y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Continuando el tema, ¿no?, que venimos leyendo a Timoteo, cómo tiene que ser un obispo. Entonces dice que tiene que tener mujer, que tiene que tener hijos, que tiene que gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, menos va a gobernar la iglesia. Y acá vemos cómo el Señor les dice el 4, repito: y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio es a saber Dios, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. ¿Es claro o no es claro? Repito: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Amén. ¿Está de acuerdo con Timoteo? ¿Está de acuerdo con la enseñanza, con la doctrina, o no está de acuerdo con la doctrina? ¿Enlaza lo que el Señor Jesucristo dice y enseña con lo que enseña el apóstol San Pablo a Timoteo? ¿Cómo tienen que conducir el obispo, la iglesia? Enlaza. Bueno, vamos a ir a otros textos más, hay muchísimos, son cortitos, pero para nuestra edificación, ¿no? Bueno, podemos leer el 6 también de este mismo, perdón. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo aparte el hombre. Amén. Ese texto también es muy importante. El 6. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. O sea que los hizo uno. Para él son uno, un cuerpo. Un cuerpo. El marido y su mujer son un cuerpo. Figuradamente, ¿no? Un cuerpo para Dios. Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a San Juan, la página 110. Hay mucho material sobre esto que estoy hablando. No, perdón, este texto no, este es otro. Vamos a ir a los Corintios, la página 194. La página 194, Primera de Corintios. Y el versículo 11. La página 194, el capítulo 11, versículo 11. Lo leemos rapidito también. Dice así. Acá yo estoy tratando de que ustedes entiendan cuál es el orden, ¿no? ¿Cuál es el orden? Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cómo debe ser el obispo, cómo tiene que conducir a las almas, vemos el orden que no difiere con lo que dijo, con la enseñanza, con la doctrina, ¿no? Entonces dice el capítulo 11, versículo 11. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Antes habíamos leído por el mismo Señor Jesucristo las palabras que Él dijo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer y serán dos en una carne, ¿no? Así lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza. Yo les digo todo esto para que ustedes vean que quienes conducen tienen que ser aptos para conducir y no errar ni en un tilde ni en una jota. No errar. Dice, versículo, ahora estamos en el 11, ¿no? Sí. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios, como el mandamiento del Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Ese es el mandamiento. ¿Quién los hizo al principio? Los crió macho y hembra, como lo hemos leído. Además, la naturaleza propia hecha por Dios ya nos muestra a las claras que está el hombre, o sea, la hembra y está el macho, y eso es lo correcto para lo que Dios hizo, lo que Dios determinó, también nosotros. Bueno, y leo otro texto más. Bueno, acá, más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios. Porque Dios primero crió al hombre, Adán, y enseguida le hizo a su mujer. O sea que la mujer es por causa del varón. Y ahora vamos a otro texto más. A los Efesios.
la página 220. La página 220, a los Efesios, el versículo es el... Podemos leer desde el 22. Versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. A los Efesios, la página 220. Y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Amén. O sea, ¿cómo puede la iglesia no abstenerse de un matrimonio? ¿Cómo puede ser? De acuerdo al Evangelio, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos hombres no tengan mujeres, prohíban casarse? Tienen mujeres también con abstinencia, que son las monjas. Tienen una doctrina que, si bien se basan en Jesucristo, inclusive el Papa dice ser el sucesor de Pedro, que ya lo hemos hablado, pero podemos volver en otro momento a aclarar más, porque hay mucho material de que no es así. Pero ¿cómo puede estos sacerdotes tener esta enseñanza que no es de acuerdo a la doctrina? No es de acuerdo a la doctrina. Estamos viendo que la doctrina tiene mandamientos, que el hombre tiene que tener su mujer, que tiene que estar casado, que son los dos como uno para Dios, que tienen que tener sus hijos en sujeción, que tienen que tener buen testimonio de las personas, de quienes lo conocen. Y por otro lado vemos la obra que viene milenariamente haciéndose con el nombre basándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevando a una humanidad a prácticamente, me animaré a decir, a la nada, porque la promesa para el alma, si permanecemos en el Evangelio, porque el hombre no nos va a salvar, no nos va a salvar el hombre, el bautismo no nos va a salvar, nos va a salvar el Evangelio, si nosotros permanecemos. El Evangelio es el que tiene la promesa. Entonces, leo un texto más. Estamos viendo el orden, cómo Dios determina lo que es el hombre, lo que es la mujer, es cosa preciada para Él. ¿Cómo puede gobernar bien su casa un hombre que no sabe cómo tener una mujer? ¿Cómo? Y ni hablemos de hijos, porque si no tiene mujer tampoco puede tener hijos. Y ahí llevan un sometimiento a la gente, que ellos son consagrados, que ellos son de Dios, que visten vestimentas costosas, lujos, como sabemos, y los fieles que realmente creen en Dios son convencidos o son atraídos por obras que ellos también hacen. Muchas obras son buenas, pero la enseñanza es que nosotros tenemos que ver todo, hasta un tilde y una jota si fuese cambiado. Entonces, si por un lado hacen una obra buenísima, pero por otro lado hacen una obra grandísimamente mal, ya sabemos que está contaminado eso, y que Dios es sí y es no, y nosotros no podemos dar nuestra alma a un sí y a un no. Por eso la enseñanza es esta, es útil, es con mandamiento, es firme. Les estoy leyendo palabras de Jesucristo que le dijo a los fariseos.
el apóstol San Pablo cómo les enseña y le dice a los efesios. También a Timoteo. Y unos textos más para terminar. Y dice así, leímos el 22, leímos el 23, vamos a leer el 24. Ustedes después lo pueden leer en su casa también, hay mucho material. Dice el 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y después viene la enseñanza. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo puede amar a la iglesia una persona que no tiene mujer, que no tiene hijo, que no cumple el primer mandamiento? De cómo tiene que ser quien conduce a las almas a la vida. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta es la enseñanza verdadera, la doctrina verdadera. Dice, marido, dice el 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Esto lo hizo el Señor Jesucristo una sola vez. ¿Y el orden cuál es? El hombre y la mujer. El varón es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Esa es la enseñanza útil. Esa es la enseñanza útil. Y bueno, y para terminar, a ver si lo tengo acá. Sí. Para terminar, un texto más. En los Hechos capítulo 20, es lo que nosotros estamos viviendo, lo que se dejó, lo que ya el apóstol nos estaba advirtiendo que iban a venir estos hombres que iban a dar otra enseñanza. Dice así, los Hechos, el capítulo 20, la página 158, y ya terminamos con esto. Por hoy. Pero ustedes pueden leer en sus casas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, no difiere en nada. En nada, en nada. Así que estamos en la página 158. Vamos a leer desde el versículo... Es el capítulo 20, versículo 26. Versículo 26 en adelante. Ustedes lo pueden leer en sus casas. El apóstol acá, si ustedes ven arriba, el encabezado dice discurso de despedida, ¿no? Él les estaba hablando porque el apóstol estaba en los viajes que él hizo, que recorrió toda Asia, y en eso de los viajes él sabía que ya no iban a ver más su rostro, muchos de quien él había compartido el Evangelio, y había también mucha tristeza ahí. Pero en el versículo 26 les dice el apóstol San Pablo, dice así: por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que todo lo que él les predicaba era palabra de Dios. Él, muchos tienen conocimiento, él les predicó a toda Asia, llenó las iglesias de Asia y el Espíritu Santo era con él y la obra crecía, porque el Espíritu Santo obraba con el apóstol San Pablo. Entonces dice,
en el 28 dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Miren qué palabras le decía. Sabemos que el apóstol San Pablo hizo un trabajo de predicar el Evangelio de verdad en toda Asia, a los gentiles. Ya el Espíritu Santo estaba, ya Él lo está nombrando acá, como el Espíritu Santo había enseñado, y que ellos se tenían que preocupar por el rebaño, que el rebaño somos nosotros, o sea, son las almas. Ese es el rebaño, las almas. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo se fue al cielo, deja el Espíritu Santo. Hoy no lo vemos, nadie lo sabe, porque en división el Espíritu Santo no obra. Pero leyendo la Escritura vemos cómo el Espíritu Santo obra y habla y aparta y reprende y enseña. Acá el apóstol San Pablo, en el versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, los exhortaba a que miren, ¿no? A que no descuiden, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que en este tiempo no era como ahora nosotros vemos que el obispo, el sacerdote lo eligen los hombres. Que si sale humo blanco, hay sacerdote. Y si sale humo negro, no hay. Esas son enseñanzas de hombre, doctrinas de hombre. Acá el apóstol está diciendo cómo el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Cómo el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Los había enseñado, los había llamado, les había encargado que se preocuparan por el rebaño. Entonces, un poquito más y termino, porque está lindo esto. Dice el 23: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. No habla de ningún hombre acá, sino del Espíritu Santo. Dice, por obispos, para apacentar la iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida, o sea, después de la muerte de él, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el ganado. Y eso es lo que ha llegado hasta ahora. Que entraron obispos, que entraron sacerdotes, que no tienen la doctrina verdadera. Entraron como lobos rapaces. No entraron conforme al Espíritu Santo, sino a la enseñanza de ellos, nombrándose entre ellos a la manera de ellos, con sus reglamentos y tal. Y llevan a una humanidad que tiene promesa al alma, la llevan a perder el alma por la desobediencia, porque el hombre tiene que echar mano a la Escritura. Bueno, repito el 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. ¿Qué es lo que hacen? Miremos la Iglesia Católica, pero miremos todas. Cada cual tiene su librito, cada cual tiene sus leyes, su reglamento. Usted tiene 50 personas fieles que creen en usted, que lo siguen. Bueno, usted tiene un sueldo de tanto. Usted tiene 100 personas, usted tiene un sueldo de tanto. Usted tiene 1000 personas, es un grande. Miren que viene, del otro continente viene el grande, y la gente va y se somete y se congrega y cree en los hombres. Nosotros tenemos una enseñanza diferente. No somos una religión más. Somos una determinación de Dios que está escrita, que tiene promesa.
Así como el Señor dijo que iba a venir, pero que antes de su venida, Él iba a mandar a los segadores a apartar el trigo de la cizaña. Y el trigo lo iba a poner en un lugar. Eso es antes que el Señor venga. Bueno, no me quiero extender más, pero la enseñanza es útil, es buena, es correcta, no tiene, no hace acepción de personas, tiene un mandamiento. Tengamos cuidados de quienes nos conducen. Esto sale en internet. Les digo a los hermanos que nos escuchan por internet, presten atención, todo el tema de hoy, los textos, toda la enseñanza que es útil, como el mismo Señor Jesucristo habló y dijo que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a llegar a su mujer y los dos serán uno, y tendrán hijos también y todo así para mandamiento de Él. También dice que el que en el principio crió lo hizo macho y hembra, es a saber, Adán y Eva. Todo entra en el orden, todo entra en el orden. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Siempre faltan palabras. No tenemos facilidad de palabras porque somos así. Pero que Dios nos ayude, que Él nos enseñe, nos vayamos entregando a Él para que nos dé entendimiento, para que nos dé conocimiento, para que estemos firmes. Ya nos ha dado mucho, a pesar que somos pocos, nos ha dado mucho y nos dará mucho más. Tengamos fe, vayamos para adelante, pensemos en todo esto, en este orden, pensemos cómo está la humanidad. De ahí que vienen las guerras, la desobediencia del hombre. Se inclina a imágenes, se inclinan a a cualquiera. Le dicen, pedile, subí al cerro allá, pedile que te va a ayudar, pedile trabajo, que te va a ayudar. Y el Señor dice, no te hagas imagen de mí, porque a mí nadie me vio, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el mar, ni de ninguna ave del cielo, ni de las estrellas, ni del sol, ni de la luna. Y el hombre se somete a todo eso. Pues yo les digo, o creemos o no creemos. Si creemos, estamos obligados a hacer caso, porque no podemos ser tibios, tenemos que ser sí y no. Que Dios nos ayude. No podemos tener a nuestra mujer por esposa y fallarle. No podemos. La mujer no nos tiene que tener por un buen esposo y fallarnos. Tenemos que ser fiel. Como Él llamó a la iglesia, fiel. Como Él murió, fiel. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite. Amén.